El rodaje de The Revenant de 2015 se convirtió en uno de los más duros y agotadores de la historia reciente del cine, porque el director Alejandro González Iñárritu tomó una decisión que cambió por completo la producción. Quería filmar casi exclusivamente con luz natural y en paisajes reales cubiertos de nieve. Eso significaba que el equipo solo disponía de una ventana muy corta cada día para grabar, a veces apenas 1 o 2 horas con iluminación adecuada. Así que si el sol cambiaba de posición o las nubes aparecían, había que detener todo y esperar hasta el día siguiente. En The Revenant, tras ser abandonado a su suerte después del brutal ataque de un oso, un cazador llamado Hugh Glass emprende una peligrosa travesía por la naturaleza salvaje para sobrevivir y vengarse del hombre que lo traicionó. El rodaje comenzó en Canadá durante un invierno extremadamente frío, con temperaturas que con frecuencia bajaban de los menos 20 grados centígrados. El elenco y los técnicos pasaban horas inmóviles entre la nieve, viento y hielo. Las cámaras se congelaban, las baterías se descargaban con rapidez y el equipo tenía que calentar el material continuamente para que siguiera funcionando. El problema empeoraría cuando el invierno terminó antes de lo previsto. La nieve empezó a derretirse y muchas locaciones dejaron de parecer un paisaje invernal. Como la película necesitaba mantener la continuidad, la producción tomó una decisión bastante costosa: trasladar a cientos de personas desde Canadá hasta el extremo sur de Argentina, donde todavía quedaba nieve. Ese cambio repentino implicó mover toneladas de equipo y reorganizar prácticamente todo el calendario. Las escenas eran físicamente brutales. Los actores tuvieron que cruzar ríos helados y caminar con pesados y mojados trajes de piel de oso. Leonardo DiCaprio pasó gran parte de la película arrastrándose por la nieve y rodando entre lodo, hielo y rocas. Y aunque algunas secuencias se protegieron con efectos visuales y algunas otras medidas de seguridad, muchas otras las realizó realmente en condiciones muy incómodas. El propio DiCaprio contó que tuvo que comer un hígado de bisonte crudo para una escena, a pesar de ser vegetariano desde hace años, porque el hígado artificial no se veía lo suficientemente real ante la cámara. I went for the real thing. My reaction is up on screen. También pasaría horas empapado con ropa mojada bajo temperaturas cercanas al punto de congelación. La famosa escena del ataque del oso, aunque fue creada mediante efectos visuales y nunca hubo un animal real, fue increíblemente compleja. Requirió meses de preparación, coreografías muy precisas y numerosas repeticiones para que DiCaprio reaccionara como si realmente estuviera siendo atacado por un enorme oso grizzly. Además, el perfeccionismo de Iñárritu llevó al límite a todo el equipo. Era conocido por repetir tomas una y otra vez hasta conseguir exactamente el resultado que buscaba. Algunas escenas necesitaban decenas de intentos, pero como solo podían rodarse durante unos minutos al día debido a la luz natural, completar una sola secuencia podía tomar varios días, o hasta semanas. La tensión en el set fue creciendo conforme avanzaba el rodaje. El frío, el cansancio, los constantes retrasos y la presión hicieron que numerosos miembros del equipo abandonaran la producción. Se habló de decenas de técnicos que renunciaron antes de terminar la filmación debido al desgaste físico y emocional. Como era de esperarse, el presupuesto también se disparó. Lo que inicialmente iba a costar alrededor de $95 millones, una cifra bastante considerable, se terminó superando por mucho debido a los retrasos, los cambios de locación y la enorme cantidad de días adicionales de filmación. El rodaje se extendería durante aproximadamente 9 meses extra. Para muchos participantes fue una experiencia de supervivencia más que una de trabajo cinematográfico, aunque cuando menos todo este esfuerzo al final valió la pena. La película tuvo una excelente recaudación en taquilla y fue aclamada por su fotografía, su realismo visual y además ganaría 3 premios Oscar, incluyendo el de mejor director para Iñárritu, y por supuesto se convertiría en la película que por fin le dio su merecido Oscar a Leonardo DiCaprio por mejor actor. Si hubiera que elegir una sola gran producción de Hollywood que parecía maldita desde el primer día hasta el último, probablemente sería Apocalypse Now de 1979. Francis Ford Coppola quería hacer la película definitiva sobre la guerra de Vietnam. Sin embargo, la producción de esta fue tan desastrosa que al terminarla de rodar, declararía muy seriamente: My film is not about Vietnam. It is Vietnam. Y es que durante más de un año de rodaje, prácticamente todo lo que podía salir mal, salió mal. Todo comenzó porque la producción decidió filmar en Filipinas en lugar de Vietnam. El gobierno filipino ofreció ayuda militar, incluyendo decenas de helicópteros y soldados reales para las escenas de combate, lo que sobre el papel parecía perfecto, pero en la práctica fue un desastre. Como el ejército filipino estaba combatiendo una insurgencia real, los helicópteros desaparecían en mitad de las filmaciones. Coppola preparaba una enorme escena aérea y de repente alguien recibía una llamada por radio, los pilotos levantaban vuelo y se iban a una misión real, regresando hasta muchas horas después y obligando al director a volver a empezar.
El calendario se fue desmoronando casi desde el principio. El rodaje estaba planeado para unos 5 meses y terminó durando alrededor de 1 año y medio, algo completamente fuera de control, por lo que cada semana extra significaba millones de dólares adicionales. Por si fuera poco, eventualmente un tifón gigantesco atravesó Filipinas y destruyó casi todos los escenarios construidos durante meses. Aldeas enteras hechas para la película quedaron reducidas a escombros, árboles arrancados, decorados desaparecidos, equipo echado a perder, etc. La producción tuvo que detenerse durante semanas y gastar una fortuna reconstruyendo todo prácticamente desde cero. Este tipo de sucesos repentinos obligaban al director a reescribir el guión constantemente, por lo que muchas mañanas los actores llegaban al set sin saber qué iban a filmar porque Coppola había cambiado toda la escena la noche anterior, provocando que algunas secuencias fueran improvisadas sobre la marcha, ya que simplemente no existía un plan preciso. El caso más famoso fue el del personaje del coronel Kurtz. Marlon Brando cobraría uno de los salarios más altos de la historia del cine para esta película, y aún así se aparecería en el set completamente descuidado, con sobrepeso, calvo y sin haber leído la novela Heart of Darkness, en la que se inspiraba su personaje y parte del guión como el director lo había pedido. Coppola había imaginado un militar imponente y físicamente amenazante, en cambio se encontró con un Brando que apenas si podía mantenerse de pie. Debido a esto, el equipo de producción solucionaría el problema de Marlon Brando, ocultándolo casi siempre entre las sombras. Así que la razón por la que Kurtz aparece iluminado de forma tan extraña durante toda la película no era únicamente una decisión artística, sino más bien una forma de esconder el aspecto físico de Brando. Además de que debido a la negativa de aprenderse sus diálogos, muchas de sus líneas surgieron de largas conversaciones improvisadas entre el actor y el director. Y si Brando fue un problema, Martin Sheen estuvo cerca de convertirse en una tragedia, ya que a mitad del rodaje sufrió un infarto con tan solo 36 años, lo que fue tan grave que tuvo que ser evacuado de emergencia en helicóptero. Durante semanas no se sabía si podría regresar, lo que llevó a que Coppola comenzara a considerar seriamente reemplazarlo después de haber filmado con él durante meses. Afortunadamente para el director, Sheen logró recuperarse lo suficiente para poder regresar a terminar el filme. La famosa escena inicial en la habitación del hotel donde Willard aparece completamente borracho rompiendo un espejo, por más que lo parezca, tampoco fue sencilla, ya que el actor Martin Sheen estaba realmente intoxicado ese día. El corte y la sangre en su mano eran auténticos porque rompió el espejo de verdad, y Coppola decidió seguir filmando mientras los presentes dudaban si debían detener la escena. Antes de continuar, me gustaría invitarte a que te suscribas y actives la campanita, para que no te pierdas ningún video del canal, te lo agradeceré bastante. Mientras todo esto ocurría, el presupuesto explotaba. Lo que inicialmente rondaba los 13 millones de dólares terminó acercándose a los 31 millones. Coppola se vio obligado a hipotecar parte de sus bienes personales para mantener viva esta producción, por lo que si la película resultaba un fracaso, el director habría terminado viviendo en la calle. La presión psicológica fue enorme. Francis Ford Coppola confesó que sufría ataques de ansiedad, depresión y pensamientos muy oscuros durante el rodaje. Llegó a decir que cada día despertaba convencido de que estaba destruyendo su carrera. Los problemas tampoco terminaron cuando acabó la filmación, ya que el director tenía cientos de horas de material sin una estructura clara, por lo que el montaje tomaría casi 2 años debido a que existían múltiples versiones de muchas escenas y el director seguía cambiando de opinión sobre el final. Paradójicamente, varias de las decisiones nacidas del caos terminaron siendo icónicas. La iluminación oscura de Kurtz, el ambiente casi alucinatorio del viaje por el río, la sensación de que todo se desmorona lentamente y el tono delirante de la película son consecuencia en parte del propio desastre del rodaje. Cuando finalmente se estrenó en 1979, muchos pensaban que sería un fracaso, pero después de tantos problemas, lograría ganar la Palma de Oro en Cannes, obtendría 8 nominaciones al Oscar y hoy es considerada una de las mejores películas de la historia del cine. Quizá lo más increíble es que el rodaje fue tan caótico que incluso existe un documental entero dedicado únicamente a contar cómo sobrevivieron al proceso de filmación. Y si Apocalypse Now fue un desastre por la jungla, los tifones y los problemas personales, The Abyss de 1989 fue un infierno porque prácticamente nadie había intentado hacer una película de esta escala completamente bajo el agua. James Cameron quería que el espectador sintiera que realmente estaba en el fondo del océano. Así que rechazó la mayoría de los trucos tradicionales de Hollywood y decidió filmar gran parte de la película dentro de enormes tanques de agua. Esa decisión convirtió el rodaje en una experiencia que muchos actores y miembros del equipo describieron como la más dura de sus carreras. The Abyss sigue a un equipo de búsqueda de la Marina estadounidense que tras el hundimiento de un submarino nuclear en el Caribe, une fuerzas con los trabajadores civiles de una plataforma petrolífera, donde juntos deberán recuperar la nave en las profundidades del océano, al mismo tiempo que se enfrentan a un entorno hostil y a una misteriosa presencia alienígena.
El principal escenario fue una planta nuclear abandonada en Carolina del Sur, que tenía 2 gigantescos reactores de contención. Uno de ellos se convirtió en el tanque principal de la filmación. Antes de empezar hubo que bombear millones de litros de agua, limpiar el lugar, instalar iluminación submarina, construir la base petrolera de la película y montar todo un sistema para que cientos de personas pudieran trabajar bajo el agua al mismo tiempo. El tanque tenía varios metros de profundidad y la presión complicaba cualquier tarea, por lo que cambiar una simple luz podía convertirse en una complicada operación de buceo. Los actores debieron entrenar como buzos profesionales y aprender a comunicarse mediante señales, ya que hablar era imposible. Cada día de rodaje donde debían ponerse el equipo, bajar al agua y filmar unos pocos segundos para volver a subir, podía consumir una enorme cantidad de tiempo. Una escena en que una película normal habría tomado 20 minutos podía ocupar todo un día entero. James Cameron dirigía muchas veces usando una máscara de buceo y una pizarra impermeable para escribir instrucciones. Como no podía gritar órdenes bajo el agua, debía acercarse físicamente a los actores y al equipo para explicar cada movimiento. Esto hacía que el ritmo fuera desesperadamente lento y aumentaba la frustración de todo el equipo. La iluminación fue otra pesadilla, ya que el agua absorbe bastante la luz y modifica los colores, así que se instalaron algunas de las luces submarinas más potentes que se habían usado hasta entonces, las cuales generaban tanto calor que los técnicos trabajaban en condiciones insoportables fuera del agua, mientras que los actores pasaban frío dentro del tanque durante horas. Uno de los problemas más graves fue el tiempo que los actores permanecían sumergidos. Aunque llevaban tanques de oxígeno, muchas escenas requerían quitárselos para que no aparecieran en cámara, entonces respiraban a través de reguladores ocultos que un buzo les acercaba justo antes o después de cada toma, pero si el cálculo fallaba por unos segundos podían quedarse sin aire. Y de hecho, justo el actor Ed Harris estuvo muy cerca de ahogarse durante una de esas escenas. Mientras ascendía necesitaba que un buzo de seguridad le diera el regulador para respirar, sin embargo este le fue colocado al revés, expulsando agua en lugar de aire, así que al intentar respirar, Harris estuvo a punto de ahogarse. Esto lo hizo entrar en pánico mientras el camarógrafo seguía filmando porque creyó que estaba actuando, y finalmente cuando logró salir a la superficie por su propia cuenta, fue directo a propinarle un fuerte puñetazo en la cara al mismo James Cameron. Según cuentan muchos, esta experiencia traumática le hizo llorar dentro de su carro por horas. Mary Elizabeth Mastrantonio también vivió momentos muy difíciles. La famosa escena en la que su personaje es reanimado después de ahogarse fue bastante traumática para la actriz. Cameron exigió repetir una y otra vez mientras el agua salía de su boca y recibía golpes durante las maniobras de reanimación, lo que en un momento la hizo explotar emocionalmente y abandonar el set gritando que aquello no era una actuación, sino una tortura. El agotamiento era constante, había jornadas de hasta 15 o 16 horas, muchas de ellas dentro del agua. Los actores terminaban con los dedos arrugados, infecciones en los oídos, irritaciones en la piel y un cansancio extremo. Los buzos de seguridad también estaban exhaustos porque permanecían atentos en todo momento para intervenir si ocurría un accidente. Las cámaras debían colocarse dentro de enormes carcasas impermeables, por lo que si algo de esto fallaba el agua destruía equipos que costaban cientos de miles de dólares, así que los técnicos tenían que revisar y volver a sellar cada carcasa continuamente. El perfeccionismo de Cameron tensó al máximo las relaciones con su equipo, puesto que era conocido por exigir una toma extra incluso cuando los demás estaban completamente agotados, por lo que si algo no quedaba exactamente como lo imaginaba, volvía a empezar. Naturalmente el presupuesto comenzó a dispararse, cada retraso significaba millones de dólares adicionales porque mantener funcionando aquel gigantesco tanque era extremadamente caro. El rodaje terminó prolongándose mucho más de lo previsto y el estudio empezó a preocuparse seriamente por el costo, el cual terminó siendo de 70 millones de dólares, una locura para la época, siendo lo peor que todo el sacrificio ni siquiera valdría la pena puesto que la cinta apenas recaudaría 90 millones de dólares, siendo un completo fracaso financiero para la Century Fox. Y como si todo eso no bastara, Cameron tuvo que recortar una parte importante de la historia para el estreno en cines debido a la duración. El montaje original incluía una enorme secuencia de tsunamis y explicaba mucho mejor las motivaciones de los extraterrestres submarinos, pero fue eliminado. Durante años muchos espectadores consideraron confuso el final de la película hasta que apareció la versión extendida que restauró casi media hora del metraje y mostró la historia tal como Cameron la había concebido. Al terminar el rodaje el ambiente era tan tenso que varios participantes dijeron que jamás volverían a trabajar en una producción semejante. El actor Ed Harris evitó hablar de la película durante muchos años e incluso llegó a interrumpir entrevistas cuando le preguntaban por ella. El mismo James Cameron reconoció años después que el rodaje había llevado al límite a todo el mundo, incluido a él mismo.